El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. A lo largo de la historia, hemos visto cómo nacen, crecen y mueren los grandes imperios. Solemos asociar su poder con sus conquistas, sus ejércitos y los vastos territorios que controlaban. Pero, ¿qué pasa cuando un imperio deja de expandirse? ¿Qué sucede cuando alcanza su límite y ya no puede crecer más? La respuesta a esta pregunta revela una verdad fascinante y a menudo ignorada. La caída de un imperio rara vez es un evento súbito causado por una invasión devastadora. Más bien, es un proceso lento, una decadencia que comienza desde adentro, en el preciso momento en que la expansión se detiene. Hoy vamos a explorar por qué el fin del crecimiento marca el principio del fin para las grandes potencias. Analizaremos cómo la estructura interna, la economía y la administración de un imperio comienzan a agrietarse cuando se alcanzan las fronteras de su poder. Veremos que la incapacidad de seguir conquistando no es solo un problema militar, sino el detonante de una crisis que afecta a cada rincón de la sociedad, desde el campesino que paga impuestos hasta el emperador en su palacio. Viajaremos a través del tiempo, desde la majestuosa Roma hasta la vasta China de la dinastía Qing y el impresionante imperio Inca en los Andes. Descubriremos un patrón que se repite una y otra vez. Un imperio que no crece se ve forzado a enfrentar sus propias contradicciones, y es ahí, en esa lucha interna, donde se siembran las semillas de su propia destrucción. Quédense con nosotros, porque esta historia sobre los límites del poder nos ofrece lecciones que resuenan incluso en nuestro mundo moderno. Para entender este fenómeno, primero debemos comprender qué significa realmente la expansión para un imperio. No se trata solo de orgullo o de colorear más partes de un mapa. La conquista continua es el motor económico y político que alimenta toda la maquinaria imperial. Nuevos territorios significan nuevos recursos: oro, plata, tierras fértiles, madera y, crucialmente, nuevas poblaciones para cobrarles impuestos y reclutar soldados. La guerra de expansión no solo paga por sí misma, sino que genera un excedente que financia obras públicas, mantiene contenta a la élite con tierras y botines, y sostiene a un ejército cada vez más grande. Es un ciclo que se retroalimenta. La conquista trae riqueza, la riqueza financia más conquistas. Pero este ciclo no puede durar para siempre. Todo imperio, tarde o temprano, se topa con un límite. A veces es geográfico, un océano infranqueable, un desierto inhóspito o una cadena montañosa impenetrable. Otras veces, el límite es humano. Se encuentran con un enemigo igual de poderoso o simplemente se agotan los pueblos fáciles de someter. Y en ese momento, cuando el motor de la expansión se apaga, todo el sistema comienza a temblar. El Imperio Romano es quizás el ejemplo más emblemático. En su apogeo, bajo el emperador Trajano, se extendía desde las Islas Británicas hasta Mesopotamia. Pero mantener esas fronteras era una pesadilla logística. Imaginen tener que defender miles de kilómetros de frontera con ejércitos que tardaban semanas o meses en moverse de un lugar a otro. La comunicación era desesperadamente lenta. Una orden del emperador en Roma podía tardar una eternidad en llegar a un general en la frontera con Germania. El costo de mantener legiones permanentes en tantos frentes era astronómico. Cuando Roma dejó de conquistar, el flujo de botín y nuevos esclavos se detuvo. De repente, el imperio tuvo que financiarse con lo que ya tenía. ¿Y qué significó eso en la práctica? Un aumento silencioso pero implacable de los impuestos sobre sus propios ciudadanos. La presión fiscal se volvió asfixiante. Los campesinos, agobiados por las deudas, abandonaban sus tierras para buscar refugio en las ciudades o se convertían en siervos de grandes terratenientes, debilitando la base agrícola del imperio. La burocracia, necesaria para administrar este vasto territorio, creció descontroladamente, consumiendo recursos sin generar nueva riqueza. Roma ya no era una máquina de conquista,
sino un gigante administrativo que se devoraba a sí mismo. Las legiones ya no podían resolver los problemas de gobernabilidad, porque los verdaderos enemigos ya no estaban al otro lado de la frontera, sino dentro de su propia estructura económica y social. Este mismo patrón lo podemos observar en el otro extremo del mundo, en la China de la dinastía Qing. Durante los siglos XVII y XVIII, los emperadores Qing llevaron a China a su máxima extensión territorial, incorporando el Tíbet, Mongolia y vastas regiones de Asia Central. Crearon un imperio multiétnico de una diversidad asombrosa. Pero, al igual que los romanos, descubrieron que gobernar un territorio tan inmenso tenía un costo prohibitivo. Mantener ejércitos en fronteras lejanas, construir fortalezas y pagar a los funcionarios que administraban estas nuevas provincias drenaba las arcas del Estado. Para asegurar la lealtad de los líderes mongoles, tibetanos y de otros grupos, la corte Qing tenía que ofrecerles costosos regalos, títulos y subsidios. La expansión se había detenido, pero los gastos seguían aumentando. La presión sobre el campesinado chino, que constituía la base fiscal del imperio, se intensificó. La corrupción entre los funcionarios se disparó, ya que buscaban enriquecerse a costa de un sistema cada vez más sobrecargado. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las tensiones acumuladas estallaron en una serie de rebeliones masivas que sacudieron los cimientos del poder Qing. El imperio no se estaba desmoronando por ataques externos, sino por el peso insostenible de su propia grandeza. La expansión insostenible también tiene un profundo impacto en la economía. Cuando un imperio se expande, explota los recursos de las nuevas tierras hasta agotarlos. Las rutas comerciales se alargan y se vuelven más peligrosas y costosas de proteger. Inevitablemente, llega un punto en que la inflación o la escasez se convierten en problemas crónicos. El Imperio Español, en los siglos XVI y XVII, es un caso de estudio perfecto. La llegada masiva de plata y oro de las Américas debería haber convertido a España en la nación más rica y poderosa del mundo de forma permanente. Y por un tiempo, así fue. Sin embargo, esta inyección masiva de metales preciosos provocó una inflación galopante en toda Europa, conocida como la Revolución de los Precios. El costo de vida en España se disparó, haciendo que sus productos fueran menos competitivos. En lugar de invertir esa riqueza en desarrollar su propia industria o agricultura, la monarquía española la gastó en interminables guerras para mantener su hegemonía en Europa y en sostener una corte lujosa. Cuando el flujo de plata de las minas americanas comenzó a disminuir en el siglo XVII, la economía española colapsó. El imperio se había vuelto adicto a una fuente de riqueza externa y no había construido una economía interna sólida para sostenerse cuando esa fuente se agotó. Una vez más, el límite de la expansión, en este caso de recursos, reveló la fragilidad de su estructura económica. Incluso, un imperio tan eficientemente organizado como el Inca no pudo escapar a esta lógica. Los incas construyeron una asombrosa red de caminos y un sofisticado sistema de almacenamiento y redistribución de alimentos que les permitió sostener una expansión increíblemente rápida a través de los Andes. Su control social y su gestión centralizada eran extraordinarios. Sin embargo, su imperio también alcanzó límites geográficos: la selva amazónica al este y los feroces pueblos mapuches al sur. Al detenerse la expansión, el sistema, que se basaba en la continua incorporación de nuevos pueblos y recursos para redistribuir, comenzó a mostrar fisuras. Las luchas por la sucesión entre los herederos al trono se volvieron más intensas, ya que no había nuevas tierras que conquistar y repartir para calmar las ambiciones de las élites. Cuando los conquistadores españoles llegaron, se encontraron con un imperio debilitado por una guerra civil interna, una consecuencia directa de haber alcanzado sus límites expansivos. Cuando un imperio deja de crecer, debe reinventarse. Necesita encontrar nuevas fuentes de legitimidad que no dependan de la conquista militar. Puede intentar fomentar el comercio, promover una cultura unificadora o desarrollar una diplomacia astuta para mantener su influencia. Pero este cambio de estrategia es increíblemente difícil. Las élites militares y aristocráticas, cuya identidad y riqueza dependen de la guerra,
se resisten al cambio. La estructura social, construida durante generaciones en torno a la expansión, no se adapta fácilmente a una nueva realidad de paz y administración. La falta de expansión física casi siempre coincide con una mayor presión sobre los ciudadanos comunes. Los impuestos suben, se exige más trabajo y la libertad se restringe en un intento del Estado por exprimir hasta la última gota de recursos de su población existente. Esto genera descontento y resentimiento, creando un caldo de cultivo para la rebelión y los conflictos internos. Las tensiones entre el centro del imperio y las provincias periféricas también se agudizan. Las regiones lejanas, que antes veían beneficios en pertenecer a un imperio en crecimiento, ahora solo sienten el peso de los impuestos y el control de una capital distante, sin recibir nada a cambio. Los movimientos separatistas y las luchas de poder se vuelven inevitables. Incluso en nuestro mundo moderno, donde la conquista territorial a gran escala es rara, las naciones enfrentan límites similares. Hoy, los nuevos horizontes de expansión no son geográficos, sino económicos, tecnológicos y geopolíticos. El crecimiento económico sostenido, el acceso a recursos naturales como el petróleo o los minerales raros, la influencia cultural y la estabilidad social son los nuevos campos de batalla. Una nación que no logra innovar, cuyo crecimiento económico se estanca o que pierde su ventaja tecnológica, enfrenta una crisis similar a la de los antiguos imperios. Las tensiones sociales aumentan, la polarización política se intensifica y su influencia en el escenario mundial disminuye. La lección de la historia es clara. Ningún sistema, ya sea un imperio antiguo o una nación moderna, puede permanecer estático. Debe adaptarse o entrar en declive. Comprender este fenómeno nos permite ver la historia de una manera diferente. Las grandes civilizaciones no siempre cayeron por las hordas bárbaras que golpeaban sus puertas. A menudo, las puertas ya estaban podridas desde adentro. La verdadera causa de su caída fue su incapacidad para gestionar el éxito, para adaptarse a la realidad de haber alcanzado un límite. El poder no se mide solo por el tamaño del territorio, sino por la capacidad de mantener la cohesión, la prosperidad y la autoridad cuando ya no es posible seguir creciendo. La historia de los imperios que dejaron de expandirse es un espejo que nos enseña una lección profunda y atemporal. Todo sistema político y económico, por poderoso que sea, tiene fronteras internas. Ignorar estos límites, seguir adelante con una ambición ciega, es abrir el camino a la decadencia. En cambio, reconocerlos, comprenderlos y gestionarlos con prudencia y creatividad es la clave para prolongar la estabilidad y la influencia. Al final, el poder duradero no depende únicamente de la espada del conquistador, sino de la sabiduría del estadista que sabe cuándo detenerse, cuándo consolidar y cuándo reinventar. La historia nos recuerda constantemente esta relación inevitable entre la ambición, los recursos, la administración y el tiempo, y nos advierte que el mayor desafío para cualquier gran poder no es conquistar el mundo, sino gobernarse a sí mismo.